so wie ich. Dir laufen Tränen vom Gesicht. Komm zu uns und reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Komm mit. Komm mit. Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos, mis queridos soldados, y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias por estar ahí todas las semanas escuchando las historias que contamos. Se agradece que si os gustan los programas y tenéis tiempo, le deis al corazoncito de me gusta y dejéis un comentario en iVoox de qué os parecen. Ya sabéis también que se aceptan sugerencias por si queréis que tratemos algún tema en especial. En la descripción de los programas tenéis enlaces a nuestras redes sociales y vías de contacto. En el programa de hoy, como suele ser habitual, comenzaremos con uno de esos personajes oscuros que tanto nos intrigan. Comenzamos. Una noche más, Sana, una prostituta de 18 años, esperaba la llegada de un nuevo cliente cuando un tráiler paró a su lado en el arcén. El camionero la invitó a subir con la excusa de necesitar compañía. Sin embargo, cuando la joven entró a la parte trasera de la cabina, se topó con el horror. El habitáculo era una especie de mazmorra de tortura itinerante con cadenas y correas ancladas al techo e instrumental para infligir dolor. Las siguientes 2 semanas, Sana fue violada y vejada hasta la extenuación, y aunque consiguió escapar y denunciarlo, finalmente retiró los cargos. Sin pruebas, era su palabra contra la de él. Así fue como Robert Rhodes, un sadomasoquista y peligroso asesino en serie, pudo salir impune durante 15 años. Robert Benjamin Rhodes nació el 22 de noviembre de 1945 en Council Bluffs, en Iowa, y fue criado, al menos los primeros años de su infancia, por su madre ante la ausencia de su padre, soldado del ejército norteamericano en Alemania Occidental. A su vuelta, este comenzó a trabajar como bombero. Pese a ser un estudiante promedio, participativo en todo tipo de actividades extraescolares, lo cierto es que Robert siempre tuvo problemas para socializar. Era un alumno brillante, pero con importantes carencias sociales. De ahí que ya desde adolescente optase por un lado más delictivo. A sus 16 y 17 años ya tenía antecedentes por robo de vehículos y por participar en peleas en la vía pública. De
De hecho, el mismo año de su graduación y de su alistamiento en la infantería de la Marina de los Estados Unidos, su padre fue detenido por abusos sexuales a menores. Su víctima era una niña de 12 años. Pero el hombre se quitó la vida antes de la celebración del juicio. Aquello supuso un mazazo para Robert. Por otro lado, ser un miembro del cuerpo militar, con todo lo que ello conlleva, no fue impedimento alguno para que el joven continuase delinquiendo. Fue arrestado por robo y poco después expulsado del ejército. Corría el año 1968. A su vuelta a casa, Robert se casó 3 veces y fue padre de un hijo fruto de su primer matrimonio, y tuvo múltiples oficios. Pasó de ser empleado en tiendas, restaurantes y supermercados a camionero. Fue esta última profesión la que le ayudó a materializar sus fantasías sexuales más extremas. Hablamos de escenas BDSM, esto es, bondage, esclavitud sexual, sumisión, dominación, sadismo y sadomasoquismo, unas prácticas que le valieron el apodo de whips and chains, látigos y cadenas. Can't seem to make them stay. A Robert le gustaba vestirse con cuero y cadenas y disfrutaba causando dolor y mostrándose violento y dominante con su pareja sexual. Incluso llegó a contratar a esclavos sexuales y a obligar a su tercera esposa a participar en estas orgías cada vez más masoquistas. Sin embargo, esto no le bastaba. Así que ideó la forma de llevarse la tortura en sus viajes como camionero por todo el país. Construyó una mazmorra completamente equipada en la parte trasera de la cabina del tráiler, con cadenas, correas y cuerdas ancladas al techo, y compró pinzas, alfileres, anzuelos y consoladores para usar durante las prácticas vejatorias. En el interior de esta cámara mantuvo varios días y semanas a docenas de mujeres, autostopistas y prostitutas principalmente, a las que previamente secuestraba, fotografiaba a modo de recuerdo para después proceder a propinar distintos suplicios. Muchas de ellas llegaron a sufrir el calvario físico y sexual del asesino durante semanas enteras. Aunque sus asesinatos confirmados se produjeron a principios de 1990, la policía cree que hubo muchos más debido al modus operandi utilizado para captar a sus posibles víctimas, entre ellas Pamela Milliken, quien mantuvo relaciones sexuales consentidas con Robert tras hacer autostop en 1985. Me dijo que se iba a Florida y quería que lo acompañara. En un momento señaló un letrero de un salpicadero que decía «Efectivo»
hierba o culo. Nadie viaja gratis. No tenía dinero. No fumaba marihuana. Así que sabía cuál sería, recordó la joven en una entrevista. Horas más tarde, Robert la dejó en una estación de autobuses y no le ocurrió nada. Pero años después, tras enterarse de los crímenes, la joven se preguntaba: ¿y si hubiese dicho que no? ¿Me había retenido, torturado y encadenado y retenido durante semanas o meses? ¿Me habría matado o me habría retenido y vendido? No lo sé. La que sí sufrió las vejaciones y agresiones sexuales por parte del conocido como The Truck Stop Killer, asesino de la parada de camiones, fue Sam Holtz, una prostituta de 18 años que logró escapar de la muerte. Si hubiese alguna prueba presentaría cargos y lo denunciaría, dijo a los agentes tras contar su historia. Pero él tiró por tierra su historia. Era una mera meretriz de carretera y no la creerían. Por desgracia, Robert Rhodes continuó con su periplo sadomasoquista itinerante hasta arrebatar la vida de 4 personas. En enero de 1990 mató a un matrimonio de recién casados, Patricia Walsh y Douglas Zilowski, a los que captó haciendo autostop. Enseguida mató a Douglas de un disparo y arrojó su cuerpo cerca de la Interestatal 10, en el oeste de Ozona, en Texas. Su cuerpo fue encontrado a finales de mes, aunque identificado 2 años después. En cuanto a Patricia, la mantuvo prisionera durante una semana. El asesino la torturó y violó repetidamente en su mazmorra itinerante, hasta que la mató a tiros y lanzó su cuerpo a la boca de un cañón de Utah. Sus restos, localizados por unos cazadores en octubre, fueron identificados 13 años después gracias a los registros dentales. Un mes después del crimen de los recién casados, el 3 de febrero, Robert volvió a actuar y subió a otra pareja a su camión. Regina Kay Walters, de 14 años, y Ricky Lee Jones, de 20 años. Ambos se habían escapado de casa porque no les permitían estar juntos y decidieron buscarse la vida. Pero en su camino se cruzó el camionero asesino. De nuevo, Robert disparó al chico en la cabeza y se deshizo del cuerpo en Mississippi. Lo hallaron en marzo, pero fue identificado en julio de 2008. Y respecto a Regina, la mantuvo retenida varias semanas en su mazmorra. De hecho, llegó a hacerle varias fotografías a modo de trofeo y a permitirle llamar a su familia para que no sospecharan nada. La única pista que le dio a su padre en una de esas llamadas es que se había cortado el pelo. En ese tiempo de cautiverio, Robert le dio innumerables palizas,
la torturó con anzuelos de pesca y la violó en repetidas ocasiones. Su infierno terminó cuando el asesino la estranguló con un alambre y abandonó su cuerpo desnudo en un granero próximo a la Interestatal 70, en Illinois. Cuando la policía encontró el cadáver 7 meses más tarde, ya se estaba descomponiendo. El 1 de abril de 1990, un policía estatal de la División de Patrulla de Carreteras de Arizona avistó un camión en el arcén de la carretera. Se acercó al vehículo para ver si el conductor necesitaba ayuda cuando escuchó unos chillidos inusuales. Había descubierto una escena dantesca. Una mujer desnuda se encontraba amordazada y encadenada en el interior. Robert intentó justificar la situación como una práctica privada y consensuada, pero la mirada de terror de la víctima lo decía todo. A continuación, el agente arrestó al camionero pidiendo refuerzos y puso a salvo a la mujer. En el interior también localizó una pistola automática del calibre 25. Una vez en comisaría, Robert fue acusado de detención ilegal y agresión sexual a la espera de ser interrogado. Entretanto, la policía científica registró tanto el camión como su domicilio y requisaron, aparte de instrumental de tortura, numerosas fotografías de mujeres. Entre ellas las de Patricia y Regina, asesinadas meses antes, además de un montón de toallas blancas. Una de las cuales estaba llena de sangre, decía el informe de la investigación. Parece ser que el camionero obligaba a sus víctimas a ponerse sobre una toalla extendida en la cama antes de torturarlas. Las pruebas recogidas llevaron a los investigadores a ver un mismo patrón y a conectar los dos últimos dobles asesinatos perpetrados ese mismo año. Habían atrapado a uno de los asesinos en serie más peligrosos de Estados Unidos. En 1994, Robert Rhodes fue condenado por el asesinato en primer grado de Regina K. Walters y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Fue enviado al Centro Correccional de Menard de Chester, en Illinois. Una vez entre rejas, el preso confesó sus dos primeros crímenes, los de Patricia Walsh y Douglas Zyskowski, por los que todavía no había sido acusado. De ahí que los asesinatos se resolvieran en 2012, más de 20 años después de haberse cometido. El tribunal sentenció a Robert a una segunda cadena perpetua tras declararse culpable. Ese fue el acuerdo que hizo con la Fiscalía para evitar la pena de muerte. Aunque nunca se han encontrado más pruebas incriminatorias en contra del camionero sadomasoquista, los registros de su camión coinciden con más de 50 denuncias por desaparición
de jóvenes durante el intervalo de 15 años. Por tanto, todo apunta a que Robert Rhodes podría haber asesinado a cerca de 50 mujeres a lo largo de su carrera criminal. Hablamos de 1 a 3 víctimas por año, casos que se cuentan por decenas y que a día de hoy todavía siguen sin resolver. Ejército de los tristes, los que escuchamos las historias que nadie más quiere oír, los que nos adentramos en los misterios que nadie más se atreve a resolver, los que nos enfrentamos a los fantasmas, a los crímenes, a los secretos. Somos el ejército de los tristes. Y no tenemos miedo. Cada semana nos reunimos en este podcast para compartir nuestras pasiones y nuestras inquietudes. Nos gusta explorar lo desconocido, lo oculto, lo prohibido. Nos gusta sentir el escalofrío, la emoción, el suspense. No nos conformamos con lo que nos cuentan los medios. Queremos saber la verdad, aunque sea dura y dolorosa. Investigamos, analizamos, debatimos, opinamos. No nos dejamos engañar, ni manipular, ni intimidar. Somos el ejército de los tristes, los que escuchamos las historias. Llegan las noticias del misterio del ejército de los tristes. El misterio de las momias espontáneas de Colombia, que aún no encuentra explicación. Como suele suceder en la mayoría de estos casos, el de las momias espontáneas de San Bernardo, en Colombia, no deja de intrigar a expertos y habitantes del pueblo. Clovis Neris Bejarano se arrodilla para orar frente al cuerpo de su madre, Saturnina, fallecida hace casi 30 años, pero cuyos rasgos faciales se conservan gracias a un misterioso proceso de momificación que sucede de manera, como dijimos, espontánea en el lugar. Todavía tiene su cara morenita, redondita, sus trencitas, su cabello. Si Dios la quiso dejar ahí, será por algo, explica la mujer frente a la urna de vidrio donde se exhibe el cuerpo en un museo de este municipio a poco más de 100 kilómetros al sur de Bogotá. Saturnina Torres de Bejarano falleció en 1993 en su casa por un problema cardíaco. Su cadáver fue depositado en una bóveda del único cementerio del pueblo. Al exhumarlo en 2001, sus familiares lo encontraron aún con pelo, uñas y la mayoría de sus tejidos intactos. No fue una sorpresa. Para nosotros, como sanbernardinos, la momificación se nos ha vuelto pan de cada día, explicó Rocío Vergara, la encargada de la muestra donde se exhiben 14 cadáveres que escaparon a la descomposición por razones aún no explicadas. Tanto es así que algunos incluso aún conservan sus ojos y sus uñas. En 1963 apareció el primer cuerpo momificado en las bóvedas de este camposanto ubicado en una ladera barriada por el viento. El fenómeno se ha repetido desde entonces. A finales de los años 80 se llegó a contabilizar 50 casos anuales.
Un objeto enigmático acecha en la oscuridad más allá de Neptuno. El estudio sobre el posible planeta 9 ha abierto un fascinante debate en el mundo de la astronomía. Desde hace años, este enigmático objeto ha intrigado a científicos y entusiastas del espacio por igual, y los últimos hallazgos no hacen más que avivar el misterio. A medida que los investigadores profundizan en la compleja red de fuerzas gravitacionales que gobiernan nuestro sistema solar, surgen nuevas preguntas sobre su formación y evolución. El papel de Neptuno y las influencias galácticas en este contexto añaden capas de complejidad a la búsqueda del planeta 9, cuya existencia podría redefinir nuestra comprensión del cosmos. Sin embargo, las explicaciones alternativas no se pueden descartar fácilmente. Algunos científicos sugieren la posibilidad de que las anomalías orbitales observadas sean el resultado de otros fenómenos o errores en la recopilación de datos. Incluso la hipótesis de un pequeño agujero negro, como el planeta 9, plantea nuevas preguntas sobre la naturaleza del espacio y el tiempo en los confines de nuestro sistema solar. Afortunadamente, el observatorio Vera Rubin está a punto de comenzar su misión, ofreciendo la esperanza de una posible solución al enigma. Equipado con tecnología de vanguardia, este observatorio promete arrojar luz sobre los objetos más lejanos de nuestro sistema solar, incluido el esquivo planeta 9. Su posible descubrimiento no solo sería un hito científico, sino que también podría revolucionar nuestra comprensión del cosmos y el lugar de la Tierra en él. Die Worte brennen auf dem Papier. Expertos resuelven el misterio de la muerte de las 20 personas que abrieron la tumba de Tutankamón. Considerando un par de textos funerarios del antiguo Egipto, un científico asegura haber encontrado la verdadera causa de la maldición del faraón y que supuestamente ocasionó el fallecimiento de más de 20 personas que se atrevieron a abrir la tumba del faraón en el año 1922. El estudio, que fue publicado por Ross Fellows, señala que una encuesta realizada entre egiptólogos de campo de la era moderna revela una incidencia muy elevada de muertes inusuales compatibles con síntomas de cáncer hematopoyético, un escenario paralelo a la enfermedad por radiación causada por la exposición a radiaciones anormalmente altas de las que ya se había informado en tumbas antiguas. De acuerdo con Ross Fellows, la causa de la muerte de las 20 personas que fue por envenenamiento por exposición a la radiación que venía de elementos naturales que contenían uranio y residuos tóxicos que se introdujeron deliberadamente en el interior de la cámara sellada. La explicación del científico es que, según la literatura funeraria egipcia, se dejaba en las tumbas una torta de azafrán, un polvo color amarillo de uranio, y que funcionaba como un legado de desechos peligrosos. Actualmente se piensa que los antiguos egipcios tenían conocimiento sobre las toxinas. De hecho, Ross Fellows remarca que la naturaleza de la maldición estaba explícitamente inscrita en algunas tumbas, y una de ellas se tradujo premonitoriamente como: los que rompan esta tumba encontrarán la muerte por una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar. Y hasta aquí las noticias del misterio del Ejército de los Tristes. La semana que viene más, y no creo que mejor. Für immer hier. Aber wenn du uns entzweist, such ich mir jemand, der genauso heißt. Estáis escuchando el Ejército de los Tristes.
La maldición de Murillo, una leyenda que se entreteje con la historia del arte y el misterio popular, sigue cautivando la imaginación de muchos hasta el día de hoy. Bartolomé Esteban Murillo, nacido en la Sevilla del siglo XVII, es recordado como uno de los pintores más emblemáticos del barroco español. Sus obras, que reflejan una mezcla de lo divino y lo terrenal, han trascendido el tiempo, pero es una historia oscura y menos conocida la que ha generado un halo de misterio alrededor de su legado. La historia comienza con un retrato, una obra maestra de Murillo que representa a un distinguido caballero sevillano. Este cuadro, conocido por su extraordinaria calidad y la habilidad con la que Murillo captó la esencia de su sujeto, se dice que está maldito. La leyenda cuenta que todos los propietarios del cuadro han sufrido desgracias o han muerto en circunstancias misteriosas. El retrato, que alguna vez adornó las paredes de nobles casas, terminó en el Museo del Louvre, donde aún hoy se cuestiona si la maldición sigue activa. Otra historia que añade misterio a la figura de Murillo es la predicción de su muerte. Se cuenta que una gitana leyó su fortuna y predijo que su vida terminaría de manera trágica. Esta premonición supuestamente atormentó al pintor durante toda su vida, llevándolo a una obsesión con el más allá y la mortalidad, temas que se reflejan sutilmente en algunas de sus obras. Murillo no solo fue un pintor, se convirtió en un mito, una figura que encarna la intersección entre la genialidad y lo sobrenatural. Sus pinturas, que a menudo exploran la condición humana y la espiritualidad, han inspirado innumerables historias y leyendas que se han tejido en el tapiz cultural de España y del mundo del arte. La fascinación por la maldición de Murillo y las historias que rodean su vida han sido objeto de programas de televisión, artículos y debates que exploran el lado más oscuro del arte. Estas narrativas han contribuido a que la figura de Murillo sea no solo un icono del barroco, sino también un personaje eterno en la cultura popular. En definitiva, la maldición de Murillo es más que una simple leyenda. Es un reflejo de cómo el arte puede entrelazarse con lo místico para crear historias que desafían la lógica y alimentan la curiosidad humana. A través de los siglos, Murillo y su obra han demostrado que el arte no solo es una expresión de belleza, sino también un vehículo para lo inexplicable y lo eterno. Das kleine Herz stand still für Stunden.
so hat man es für tot befunden. Es wird verscharrt in nassem Sand, mit einer Spieluhr in der Hand. Y llegamos al final de este programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por vuestras escuchas. Ya sabéis que si os gusta lo que hacemos, podéis convertiros en mecenas del podcast por tan solo 1,49 € al mes a través de iVoox. Vuestras aportaciones son una parte fundamental para que podamos seguir adelante. Eine Melodie im Wind und aus der Erde singt das Kind. Und kein Engel steigt herab, nur der Regen weint am Grab. En esta ocasión he escogido la canción Spieluhr de unos alemanes que no sé si os sonarán de algo, unos tal Rammstein o algo así. Esta es una canción oscura e inquietante sobre un niño pequeño que se supone erróneamente que está muerto. En la canción, el niño está enterrado con una caja de música en la arena mojada y lo despierta la primera nevada de la temporada. El frío de la noche y la canción que toca la caja de música despiertan el corazón del niño y este comienza a latir de nuevo. A pesar de esto, no aparece ningún ángel celestial y solo la lluvia llora en la tumba. Eventualmente, el Domingo de los Muertos, la gente escucha la música que viene del cementerio y desentierran al niño, salvándole la vida. La canción es una metáfora de la vida y su fragilidad, y de lo fácil que se la pueden arrebatar. A pesar del peligro, el amor siempre encuentra la manera de hacerse oír y sentir, y eso que la vida es implacable. Es un recordatorio de la importancia de apreciar la vida, ya que puede desaparecer rápidamente. Aus Gottes Acker diese Melodie, da haben sie es ausgebettet, das kleine Herz im Kind gerettet. De nuevo, muchas gracias a todos por estar ahí y a los mecenas les espero dentro de nada en un nuevo programa de Espacio en Rojo con 4 nuevos temas. A todos los demás nos escuchamos la semana que viene como siempre en un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Hasta entonces, disfrutad de la semana y siempre recordad la fragilidad de la vida. ¡Chao!